Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de los sacrificios que ofrecían. Jesús les comentó: ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ¿por qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a dar fruto, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, en ese tercer domingo de Cuaresma, toda la comunidad cristiana en todo el mundo recuerda la importancia de la conversión para ser cristiano. Y conversión implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, lo que hemos vivido en el primer domingo de Cuaresma, reconocer las tentaciones que tenemos, aquellas personales, aquellas familiares, aquellas históricas, para entrar en un proceso de cambio y detectar qué cosa es lo que nos tienta más, por ejemplo, como peruanos. En el segundo domingo, el Señor nos ha invitado a que hagamos una consideración de ese amor que Él nos tiene y nos ha pedido que nos preguntemos a nosotros si en la oración que hacemos escuchamos al Señor o nos escuchamos a nosotros mismos. Hoy día nos plantea un problema muy grande. ¿Qué cosa pensamos nosotros de la desgracia humana y de la tragedia humana? ¿Pensamos que nos ocurre por obra de que Dios nos castiga? ¿O pensamos que en gran parte eso es nuestra responsabilidad? Vamos a meditar esto porque aquí está planteada una cuestión muy larga en la historia de Israel. Los sacerdotes de Israel habían impuesto como forma de comprender el mal, que el mal venía a consecuencia del pecado, que todos lo sabemos. Sí, cuando uno peca se produce mal. A veces inclusive peca uno creyendo que le hace bien a uno, pero lo hace mal a los demás, ¿no? Y así mismo a la larga. Cuando uno comete una cosa grave, destruye a los demás y destruye a sí mismo. Pero los sacerdotes de Israel habían agregado algo más. Cuando alguien sufre, entonces es porque algún pecado ha tenido. Eso lo tenemos en el libro de Job.
Cuando alguien sufre, como Job, le decían todos los amigos que lo acompañaban: Job, dinos bien, ¿cuál es tu tapadito? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué estás sufriendo una lepra? Algo grave has hecho, o alguien de tus antepasados lo ha hecho. Y resulta que no había hecho nada malo Job. De tal manera que hay sufrimientos que no vienen por nuestra culpa, vienen o por la culpa de otros sobre nosotros, o vienen simplemente por razones naturales. Piensen ustedes en la tragedia que ha habido en Trujillo, no en el pueblo de Retamas. Nosotros podemos afirmar, les pregunto a ustedes, podemos afirmar: les ha sucedido eso, se han destruido sus casas y se han muerto todos ellos. Claro, porque pecaron mucho seguramente. ¿Les parece justo? ¿Les parece justo que cuando sucede una tragedia, esa tragedia es consecuencia del pecado de alguien? ¿O es producto simplemente de un fenómeno natural que ha afectado a estas personas? ¿Y qué hacemos cuando hay una tragedia? ¿Qué hacemos cuando la pandemia nos azota, en donde puede haber alguno culpable de repente que inventó el virus? No se sabe, pero sí nos afectó a todos. ¿Creen ustedes que es por nuestro pecado que ocurre eso? ¿Y que es porque Dios lo manda como castigo? El gran problema siempre es atribuir a Dios unos castigos que Él no quiere realizar ni nunca ha querido realizar. Si fuera así, hubiera mandado a su Hijo para que se bajara de la cruz y nos matara a todos, porque hemos cometido con el Hijo de Dios, ¿no?, un mal muy grande. Aquellos que lo asesinaron, ¿no?, y que a la vez, diríamos, sabían que era el Hijo de Dios y que era el sacerdote eterno que nos iba a salvar. Y sin embargo, ¿no?, lo mataron en la cruz. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Jesús se bajó de la cruz para matarnos a todos? En Jesús está la última palabra, la palabra definitiva que Dios ha dado a la humanidad. Dios es amor y solo es amor. Y nos perdona de todas nuestras culpas. Y Él sufre por nosotros para reparar todo lo mal que hacemos, todos los errores que cometemos. Si alguien ha cometido un mal y sufre a consecuencia de ese mal, es porque su propia lógica lo ha llevado a esa situación. Pasaba que Jesús cuenta dos hechos que parece que eran conocidos en esa época, que es el hecho de que Pilato en unos sacrificios, había mandado matar a unas personas, y mientras hacía el sacrificio se mezcló la sangre de unos y de otros. Y entonces el Señor recibe esta noticia, ¿no?, y le dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores, ¿no?, que ustedes y que nosotros, que toda la gente? Lo mismo con la torre de Siloé. Se había caído una torre y habían muerto 18. Y entonces Jesús les dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los demás? Si no se convierten, les va a suceder algo peor. No les dice: si no se convierten, los voy a castigar yo, sino la consecuencia de sus propios actos por no convertirse los va a llevar a destruirse peor. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad? En donde se dice que se hace una guerra porque, diríamos, hay unos gays que se han levantado ahí en Ucrania, entonces por eso se hace una guerra. ¿Es justa una guerra? No existe guerra justa, ha dicho el Papa esta semana. Y por lo tanto, si todos no cambiamos de mentalidad, si no atribuimos a Dios las cosas que nosotros hemos creado responsablemente y culpablemente y no nos arrepentimos, si no cambiamos, entonces vamos a entrar en un caos peor. Y eso se dirige a nuestro país también. Estamos en una situación muy grave todavía, porque todo lo que hace parece no hacerse por el bien común, sino solamente por el interés propio. Y si no cambiamos, si no abandonamos los intereses absolutamente propios y no ponemos como absoluto el bien de todos, vamos a tener tragedias peores. Jesús simplemente describe lo que pasa con el pecado, enreda las cosas y genera una situación indetenible
que todavía estamos a tiempo de recapacitar y de detener. Y por eso Jesús les dice dos cosas importantes. Hay que convertirse para detener este proceso y por lo tanto hay que reconocer el pecado, hay que curar las heridas. Es preciso detener esto llegando a un arreglo, no a una componenda pensando en sí mismo, sino a un arreglo real en donde haya una legítima garantía de que todos están siendo escuchados y se llega a una armonía real, no ficticia, no solamente para poder ganar votos o ganar apoyos, sino real, una construcción entre todos, cómo solucionamos todos esta diversidad de intereses que existe y cuál es el interés prioritario. Por ejemplo, la situación de hambre en que se encuentra la gente, la situación de miseria en que se encuentra la mayoría, el sufrimiento que estamos viendo en tanta gente y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la guerra, ¿cómo solucionamos para que no sigan muriendo los niños? Hoy día, el Papa ha dicho, es una masacre que nosotros tenemos que rechazar profundamente. Y por eso, hermanos y hermanas, este domingo es para preguntarnos, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestra mentalidad tronchista, que busca su interés propio y no ve el interés de todos? Si no nos convertimos, vamos todos los peruanos a sufrir una realidad más grave todavía. Acuérdense que en el pasado sucedieron cosas en nuestro país que fueron generadas por nosotros mismos, entre ellos una guerra, y esa guerra que terminó en el despedazamiento de nuestro país. Y muchas cosas pasaron en el pasado también que llevaron a ir despedazando al Perú poco a poco. El Perú era muy grande y todas las demás repúblicas son ex-Perú. ¿Pero por qué? Porque han habido intereses propios y los propios peruanos no nos poníamos de acuerdo y preferimos ayudar al enemigo antes que formar una comunidad de amigos. ¿Y por qué? Porque nos hemos decidido a formar una comunidad de amigotes. Y el amiguismo es un punto muy grave cuando no se tiene verdadera amistad social, como dice el Papa. Por eso es que el Evangelio nos presenta hoy día esta parábola de la paciencia de Dios con nosotros. Hoy el Papa dice, le podíamos decir a Dios, el Dios de las posibilidades de solucionar los problemas, el Dios de las posibilidades. Él en medio de la tragedia humana y viendo que nosotros nos peleamos, ambicionamos y nuestro pecado va destruyendo la humanidad, el mundo, la ecología, todo, el Señor todavía confía en nosotros. Y por eso esta parábola del viñador, que tiene en medio de sus viñas, ¿no?, una higuera que no da fruto, no la arranca, sino este viñador le pide, ¿no?, al patrón, déjamela que le voy a cavar unos pozos, le voy a meter un poquito de agua, a ver si el próximo año da fruto. Esta paciencia de las oportunidades y de las posibilidades que Dios nos abre, debemos tenerla en cuenta porque Dios, a pesar de todo el pecado que tenemos, no nos castiga inmisericordiamente, sino que sabiendo que nosotros con nuestras acciones producimos cosas peores, siempre está llamándonos a la posibilidad de salir airosos si reconocemos nuestros pecados y nuestros límites, nos ayudamos unos a otros y corregimos lo que hacemos, rectificamos las tonterías que hacemos. Y para eso nos da su Espíritu, para eso nos da Jesús, que nos muestra su amor misericordioso. Y miren ustedes el primer texto, el texto del Éxodo, el bellísimo texto del Éxodo, en donde Moisés se admira por la magnificencia de este espectáculo y se acerca a ver cómo un fuego en medio de las ramas no llega a consumirse. Este extraño caso, y escucha la voz del Señor. Y el Señor les dice dos cosas, ¿no? Este suelo es sagrado
pero yo he bajado para librar de la opresión a mi pueblo. He escuchado su clamor y vengo a ayudarlo. Y tú irás delante de él. Estas dos formas, Dios sacratísimo y Dios sensibilísimo del dolor humano. ¿Cuál prima? Prima el sacratísimo amor de Dios, que es el que ha venido a comunicarnos con Jesús. Y eso se dice en dos frasecitas que ustedes han escuchado y cuando leen la Biblia la encuentran. ¿Qué nombre les voy a dar de ti? Cuando me digan, cuando me pregunten. Le dice, yo soy el que soy. Y hay otra traducción que es, yo soy el que está. Las dos cosas es Dios. Dios es el que vive siempre y por lo tanto el que es un misterio para todos nosotros. Pero no por ser misterio deja de estar con nosotros. Y eso le faltaba comprender a Moisés. El Dios que está con nosotros y nos acompaña y sufre con nosotros y se mete en nuestra carne y en nuestros dolores y desde allí nos clama a todos para poder actuar y amar como Él nos ama. Y esa maravilla de Dios nos ha sido revelada en Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, este tiempo de Cuaresma es para que recapacitemos respecto de los males que hacemos, de nuestra contribución directa o indirecta al mal general y unirnos para corregirnos mutuamente, para decir nuestra palabra cuando una cosa está mal. No solamente se necesitan profetas que levanten su voz, se necesita un pueblo profético que clame, levante su voz y también se corrige sus errores y juntos ayudarnos a que salgamos adelante porque Dios no nos castiga inmisericordiamente. Dios nos corrige y nos llama hondamente a reconocer nuestras culpas, pero Él no deja de estar con nosotros. Su nombre es ese, yo soy el que está siempre con ustedes y no les retiro mi amor. Y una muestra de ellos es cómo en la religiosidad y en el arte hemos expresado esa cercanía mediante estas dos imágenes que tenemos hoy día. Las imágenes del acercamiento del Señor a nuestro sufrimiento. Y por esa razón hoy día también haremos al final de la misa el primer pasito que nos recomienda el Santo Padre para esta semana. El día 25 Él va a consagrar a Rusia y a Ucrania al Sagrado Corazón de María. Nosotros también vamos al Corazón Inmaculado de María, vamos a empezar esa semana de consagración uniéndonos en María para que haya paz en el mundo y no sigamos en estas lides que destruyen nuestro ser, nuestra amistad y nuestra humanidad. Por eso también hoy día demos gracias al obispo profeta, a Monseñor Luis Bambarén, que supo poner el dedo en la llaga siempre en la historia del país y que nos enseñó a tener una iglesia viva, capaz de decir su palabra con respeto, pero con claridad, para ayudar a cambiar y mejorar todo lo que somos y tenemos. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por su visita y gracias a los niños del MACTO que también han venido hoy día a rezar con nosotros. Nos ponemos de pie.